Muchachos, buenas noches. ¿Todos ven mi pantalla? Buenas noches. Buenas noches, profe, sí se ve. Sí. Ah, listo, perfecto. Entonces, vamos a arrancar. Aquí hay unas preguntas generales que me estaba haciendo la compañera, entonces aprovecho para, mientras van llegando sus compañeros, para responderla. Una es, con respecto a las diapositivas deben realizarles en la plantilla de la universidad, en la plantilla de EXI. Las diapositivas, yo lo que busco en las diapositivas no es que vayan cifras ni que vayan números, sino que nos cuente el detalle y el avance en la investigación que ustedes realizaron. ¿Cómo se enriquecieron ustedes en logística haciendo esa investigación? Entonces, para eso, ¿qué se requiere? Pues que ustedes pongan dibujos, que pongan textos, que cuenten la historia de cómo fueron encontrando la información y cómo la fueron desmenuzando, y cómo llegaron a esa investigación y qué conclusiones ustedes lograron obtener después de que analizaron la información para armar el caso que corresponde en el tercer corte sobre el proyecto. Entonces, esas diapositivas como que cuéntenos qué fue lo que hizo en esas diapositivas. Pueden ser cortas, pueden ser largas, pero pues van a ser, me imagino que gigantescas porque pues ustedes tienen mucha información y es valiosa. Eso básicamente es de las diapositivas. Si tiene más dudas, siempre antecitos de que arranque la clase me las comentan y cuando yo arranque la grabación, pues yo la resuelvo para que no tengamos interrupciones. Entonces, la clase pasada nosotros quedamos en, el curso sigue siendo el mismo, 20, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. A mí me parece como borroso acá y no sé si esté bien. Ok, entonces la página sigue siendo la misma. Yo les hice una recomendación creo que son como de 3 libros, uno que es de indicadores logísticos de KPI, el otro es un libro que es sobre transporte, sobre transporte, sobre contenedores de almacenamiento, y otro que es el documento COMPES. Ahora, el documento COMPES, yo quiero que nos agendemos de una vez, y es, ustedes ya realizaron un mapa mental. Yo tengo ese mapa mental del documento COMPES que ustedes realizaron el corte pasado, que por tiempo pues yo sabía que no íbamos a alcanzar a hacer el conversatorio. Pero entonces, la idea es que el día lunes, el siguiente lunes, ¿qué es? A ver, miramos acá rápidamente. 27. El siguiente lunes, que es 27, el 27 de abril, hagamos el conversatorio del documento COMPES. Entonces, ¿cuál es el conversatorio? Pues todos ustedes realizaron una investigación del COMPES, hicieron un mapa mental, se partieron los capítulos. Entonces, la idea es que empecemos como que entre todos a reconstruir otra vez el documento COMPES con la información que ya teníamos o que ustedes ya tienen. Entonces, la idea es que le peguen una ley otra vez y empezamos capítulo 1. ¿Sobre qué habla? No, habla sobre las plataformas logísticas. Define qué es una plataforma logística, define qué es un correo vial, cómo está definido aquí en Colombia el correo vial. Entonces, vamos a hacer un conversatorio y la idea es que todos participen y que todos estén presentes. Entonces, y ahí sacamos una nota que es el documento COMPES. En eso nos tardamos más o menos por ahí unos 40 minutos, de pronto algo más, para que por favor lo lean y pues le peguen una repasada porque eso ya lo hicimos. Y ahí van a encontrar los documentos. Logística industrial, Classroom. En Classroom hay una modificación que se activó hace como un mes y no le había puesto atención. Y es que cuando ustedes entran a Classroom, él les manda a ustedes directamente eh, el link de la conferencia. O sea, él les envía el Meet para estar en vivo en la conferencia, en la clase. Y yo siempre les daba a ustedes un código diferente o tenía varios códigos y los iba asignando y no hay necesidad. Entonces, cuando para la próxima clase, porfa, se conectan, ya no les mando link, ya no les mando aviso por Hangouts, sino se conectan a Classroom y Classroom ya los redirecciona a la clase. Otra cosa para tener en cuenta en Classroom es que tenemos llamados de asistencia. Llamado de asistencia es sencillo, usted ingresa, pone su primer apellido, primer nombre, pone su código, creo que le pide la fecha y la hora y ese es el registro de control de asistencia, para que por favor lo tengan en cuenta que todas las clases lo deben hacer. Hangout, yo me sigo comunicando a ustedes por ahí sin ningún problema. Entonces, la clase pasada hablamos una pequeña parte de qué eran los indicadores logísticos, cuáles son los objetivos, la utilidad, característica, patrones y los esquemas de implantación.
ya vamos a empezar a profundizar sobre eso. También hablamos de la clasificación de desempeños logísticos y cuáles íbamos a trabajar nosotros, porque hay muchos tipos de indicadores. Entonces, a nosotros nos aplican para logística nomás. Los indicadores son indicadores de compra de abastecimiento, producción, inventarios, almacenaje, transporte, costo, servicio al cliente, importaciones y exportaciones. Ese de dimos unos ejemplos como por encima, pero no abordamos ningún indicador. Hay otros indicadores que no vamos a tocar, solamente vamos a ver los de logística. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un marco general de los indicadores de gestión. ¿La idea cuál es? Que se pueda ver reflejado la competitividad de la organización. Esto se debe al plan y a la visión y a la misión de los objetivos y las estrategias corporativas de la situación actual de la empresa. Entonces, estos indicadores de gestión se convierten en signos vitales de la organización y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar diversos síntomas que derivan del desarrollo normal de las actividades. Entonces, nosotros tenemos algunas cosas como contar. El número posible de indicadores que debemos tener nosotros, que nos garanticen la información que sea constante, real y precisa de algunos aspectos, como eficiencia, eficacia, efectividad, productividad, calidad, ejecución presupuestal, la incidencia de la gestión y otros signos vitales de la organización. Por ejemplo, ¿como cuáles? Pensemos en logística y pensemos en el proyecto que tenemos nosotros o el que estamos desarrollando. Cuando usted esté en el proyecto, van a aplicar un indicador que puede ser, por ejemplo, la rotación de inventarios. Entonces, ¿para qué nos sirve la rotación de inventarios? Entonces, no solamente es aplicar el indicador o inventarnos un indicador, sino es también desarrollarlo, entonces, y entenderlo. La rotación de inventarios nos sirve para saber, primero, si estamos diseñando una bodega, la bodega qué tan grande o qué tan pequeña debe ser. Si la rotación es muy alta, pues la bodega va a ser más grande. Si la rotación es muy baja, también puede ser también grande la bodega, porque no se está rotando mucho el material. Entonces toca empezar a mirar qué tipo de producto es. Eso puede ser una causa, o puede ser otra causa que tenga muchos obsoletos. Entonces, tiene una parte de la bodega ocupándola. Ahora, ya también aprendimos que si tenemos la bodega ocupada con obsoletos, eso nos cuesta, porque cada posición nos cuesta a nosotros un valor, hay un costeo. Entonces, la rotación de inventarios es interesante y nos sirve, no solamente para almacén, nos sirve para saber qué tanto está rotando, por ejemplo, un producto terminado, qué tanto se está moviendo eso con respecto a las ventas, si las ventas están agilizándose a través de ese producto o qué tanto una materia prima no se está agilizando en producción y por qué. Y puede ser porque cambió la plan de producción, de pronto el producto terminado ya no requiere esa materia prima o se sustituyó. Entonces le permite a uno hacer una gestión sobre los inventarios, ese indicador pequeñito. Sigamos mirando qué más tenemos. Entonces, tenemos algunos niveles de referencia, o más bien, tenemos algunas decisiones sobre esto que nos permite a nosotros mejorar. Entonces, tenemos niveles de referencia. Es medir en base a la comparación y para ello se necesita una referencia actual para contrarrestar el resultado del indicador. Entonces, ¿cuál podría ser? Hay varios niveles. Uno puede ser un histórico, uno puede ser el estándar, uno puede ser el teórico. Hay unos que vienen de responsabilidad. Entonces, lo de responsabilidad puede ser, bueno, ¿quién debe actuar de acuerdo al comportamiento del indicador con respecto a las referencias escogidas? Pensemos, por ejemplo, en comercio exterior. Comercio exterior se puede medir por la cantidad de importaciones realizadas en un mes. Entonces, digamos, si en un mes yo debo estar realizando una importación diaria, yo debería tener 30 importaciones, contando los fines de semana y que entre semanas se logre hacer el proceso. Ahora, si ese indicador baja, ¿qué sucede? ¿De quién es la responsabilidad? Muchachos, toc, toc. Señor. ¿De quién puede ser la responsabilidad? Entonces, en el caso de comercio exterior, la responsabilidad puede ser de dos entes. Uno es
de la jefatura o el jefe de comercio exterior que se encuentra dentro de la empresa, que esa es una medición, o la otra puede ser de la compañía de outsourcing, la CIA, que nos está prestando el servicio de importación. Entonces, si diario debería estar haciendo 30 y está haciendo 20, debe haber un responsable quien maneja ese indicador y debe gestionar. El otro es puntos de lectura de instrumentos. Se debe definir quién hace, organiza las observaciones y define las muestras y con qué instrumentos se debe realizar. Otra cosa importante de los indicadores, la periodicidad. Es fundamental saber con qué frecuencia se deben hacer las lecturas. Entonces, si estamos hablando de comercio exterior, como pusimos el ejemplo hace un momento, si la periodicidad va a ser diaria, yo estoy haciendo un seguimiento diario, si se hizo o no se hizo, o va a ser semanal, si debe hacer las 7 importaciones a la semana, o si la periodicidad va a ser mensual, qué tan constante va a ser el seguimiento que yo le voy a realizar. En el sistema de información, debe garantizar que los datos que yo obtengo de esas mediciones se presenten adecuadamente. ¿Qué quiere decir adecuadamente? Que sean ágiles y sean oportunos. Si el sistema de información me entrega la información tarde, pues yo ya no lo puedo gestionar porque ya es muy tarde realmente. Entonces, al momento de las tomas de decisiones, yo necesito que una retroalimentación rápida de las actividades para poder gestionar. Consideraciones de gestión. Se necesita acumular el conocimiento generado por las experiencias en las actividades o procesos y describir los beneficios generados por la implementación de los indicadores como herramienta de mejora continua en los procesos de la organización. Entonces, no solamente yo tengo el indicador, volvamos al ejemplo de la rotación. Yo tengo el indicador de rotación y veo que en mi almacén no se está moviendo un producto terminado o una materia prima. Si después de mucho tiempo no se está moviendo o la rotación es demasiado baja, quiere decir que el producto se volvió obsoleto. Toca empezar a gestionarlo. Gestionar lo que es darle de baja, hacerle proceso contable para disminuir la contabilidad, saber que eso tiene unas repercusiones en el balance, en el PG, tiene eso tiene unas afectaciones directas en la rentabilidad también, pero también toca tomar decisiones. No se puede quedar con esos muertos ahí, como lo dice el libro de inventarios. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones de los indicadores de gestión? ¿Cuáles podrían ser? Estamos hablando de las funciones de los indicadores de gestión. ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ahí tenemos Como un 3. tiempo. Apoya y facilita, perdón. No, profe, sí. Entonces ahí tenemos 3. Apoya y facilita los procesos de toma de decisiones, que ya lo vimos con los ejemplos. Controla la evolución en el tiempo de los principales procesos y variables. Racionaliza el uso de la información. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras funciones podrían tener esos indicadores? Como crear una meta o un objetivo puede ser, ¿no? Sí, entonces, ¿para qué sirve? Para entender la evolución, la situación actual y el futuro de la organización. También para qué más puede servir. Entonces, yo les ponía en la clase anterior un ejemplo de, bueno, ustedes cuando trabajan, a ustedes los tienen que medir y debe haber algún indicador. Entonces, si el indicador está por debajo, les hacen unas recomendaciones para que ustedes otra vez, pues, mejoren el indicador. Si su indicador está muy arriba, ¿usted qué pensaría? Bueno, si usted tiene un indicador que sobrepasa y está siempre constante, entonces uno debería desarrollar un sistema de remuneración e incentivos. Entonces el indicador también me dice, mire, podemos ponernos metas, pero también vamos a ponernos incentivos, algunos beneficios. ¿Para qué más sirve? Eso es pues como un histórico, o sea, saber lo que estamos haciendo este año versus el año anterior. Correcto, entonces mire, eso que usted está hablando es lo que uno dice, mire, sirve, un indicador ¿para qué sirve? Sirve para la planificación de la empresa. Entonces ya sabemos cómo estamos. Y sirve después para la prospección de la empresa, para mirar a futuro cómo deberíamos estar nosotros hacia adelante, la evolución de la organización. Ahora, para crear un indicador, vuelvo y digo, no es complejo, pero requiere una serie de pasos. Pero también cuando hay responsabilidad de esos indicadores,
la información de la empresa no está girando por todo lado. O sea que la información se vuelve un tema racional, se racionaliza el uso de la información. ¿Qué otra tendríamos ahí? ¿Qué se les ocurre? Yo diría que un indicador en una empresa tiene una función como de semáforo, porque cuando uno mira un semáforo, pues a uno le avala el seguir, el detenerse, el prepararse para. Le Yo forma creo una que alerta. exactamente, un indicador es exactamente lo mismo. Cuando usted mira un indicador y usted está evaluando, bueno, X cosa, es eso. O sea, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Voy bien? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo ajustar? Yo creo que es eso. Es una herramienta, prácticamente. Es Correcto. eso. Listo, perfecto. Ahora, también, ¿qué propicia un indicador o la función del indicador? Propicia la participación de las personas en la gestión de la organización. Entonces, yo creo y comprometo a las personas con ese indicador. Miremos qué más tiene. Entonces, mire que van saliendo cositas. Primero miramos las generalidades, luego miramos los niveles de referencia, quién es el responsable, la lectura, cada cuánto lo debo hacer, el sistema de información, la gestión. En este momento estamos mirando las funciones. Miremos la vigencia. Entonces, ¿qué sucede? Los indicadores tienen dos temas y se clasifican como temporales y permanentes. Los que son temporales se asocian a un objetivo de ejecución de un proyecto. Entonces, se logra la ejecución del proyecto y el indicador después de eso desaparece. Esos son los que se vuelven temporales. Y ese es un ejemplo. O cuando se asocia a un logro o a un objetivo. Ahora, hay otros que son los permanentes. Los permanentes, ¿a qué se asocian? Se asocian a variables o a factores que siempre se encuentran dentro de la organización y se asocian a procesos que están regulados. Entonces, ese tipo de indicador es de constante revisión y comparación y está revisando el entorno, cómo está cambiando. Entonces, mire que ya los indicadores empiezan a tener más cositas. Ahora, tienen unos atributos por sí solos. Entonces, tienen la exactitud. ¿Qué creen que es la exactitud? No se relaciona con la fiabilidad de los datos que estamos utilizando, ¿no? Correcto, tal cual lo que dice la palabra. Entonces, ¿con qué se relaciona? Quiere decir que la información que se presenta refleja el estado actual y refleja la realidad. Entonces, eso es un atributo de los indicadores. Hay indicadores que son mentirosos. Entonces, ¿cuál es el otro? La forma. Entonces, el atributo, ¿cómo es? Puede ser que sea cualitativa, que sea cuantitativa, que sea numérica, que sea gráfica, que sea visualizada, que sea resumida, que sea detallada. Entonces, la forma es cómo voy a presentar yo ese indicador. No necesariamente los indicadores tienen que ser todos de numéricos, pueden ser cualitativos, bueno, malo, medio, término, porque pues se clasifican de esa manera. Se pueden hacer de una forma gráfica, así como ustedes ven en control de calidad, las gráficas de control, se puede buscar de una forma gráfica qué está pasando con eso, con un proceso. Define necesidades y habilidades. Listo. La frecuencia. Entonces la frecuencia es cada cuánto se analiza o se produce ese indicador. Lo que les decía, puede ser algo que sea diario, que sea semanal, que sea mensual. Entonces los definimos. Hay unos indicadores que ya se encuentran definidos. Entonces volvamos al de rotación. El índice de rotación, habitualmente uno hace la rotación de los productos o calcula rotación en base a 360. ¿Qué quiere decir? Que es un indicador que está midiendo, que se mide anualmente. Pero usted en cualquier momento del tiempo puede hacer corte y lo ejecuta y lo está midiendo también anualmente. Entonces ahí se define también cada cuánto se requiere el indicador. De extensión. De extensión es qué cobertura tiene ese indicador. O sea, cuántas áreas cubre, cuántas áreas de interés cubre ese indicador. Entonces no necesariamente quiere decir, mire,
con inventarios, yo solamente impacto almacén. No, usted también impacta transporte, también impacta a financiera, también impacta a logística, perdón, a ventas. Entonces, ese tipo de indicador, ¿qué tanta extensión tiene? ¿Qué tanto nos cubre? El origen. Entonces, ahora, ¿qué sucede? El origen de los indicadores puede darse dentro de la organización que ustedes mismos los vayan a crear, que ustedes los crean, que se les vuelva una herramienta con base en lo que estamos viendo, o puede ser que sea de afuera. Lo importante es que se esté extrayendo de la fuente correcta. Ahora, temporalidad. Temporalidad hace referencia a eventos pasados, a sucesos actuales o a sucesos a futuro. Entonces, el indicador que está midiendo, en qué tiempo está y qué es lo que pretende medir. La relevancia. Entonces, pueden haber indicadores que son de relevancia para una situación particular. Por ejemplo, en este momento, si yo me siento con el departamento de recursos humanos o de seguridad, de salud, seguridad del trabajo y medio ambiente, en este momento, ¿cuál vendría siendo un indicador de relevancia? ¿Cuántas personas están faltando al trabajo porque se encuentran de pronto infectadas o están con probabilidad de estar infectados? O de pronto, ¿cuántas caretas yo tengo en este momento o respiradores tengo en este momento para mis empleados? Entonces, en este momento, si tengo 400 empleados, yo debería tener más o menos 1.200 caretas. Si la relación mía es más baja, pues tengo un problema porque todos mis empleados no pueden trabajar. Pero es una cosa que es de este momento. Pensemos de aquí a 10 años. ¿Será relevante ese mismo indicador? No. Ya no, porque de pronto ya no estamos. Listo, sigamos. Entonces vamos en temporalidad. Ah, no, mentira, relevancia. Listo. Integridad. Una información completa proporciona al usuario el panorama general, el panorama integral de lo que necesita saber acerca de una situación determinada. Y la oportunidad, que la información siempre esté disponible y actualizada cuando yo la necesite. Entonces, hasta ahí vamos con los atributos de lo que debe tener un indicador. Ahora, ¿qué sucede? Miren lo que nosotros hemos molestado desde el comienzo. Nosotros tenemos dos flujos. Un flujo que es el flujo de información que va desde mis clientes hacia mi proveedor, y después hay otro flujo que va desde mis proveedores hacia mis clientes, que es un flujo de materiales. Ahora, en todo ese esquema logístico, nosotros tenemos que empezar a decir, mire, vamos aquí a clientes, aquí podemos montar un indicador. Vamos aquí a plantas, fabricación, podemos montar un indicador. A proveedores podemos montar un indicador. Distribución de la materia prima, que es el tema de transporte, podemos montar un indicador. Y centros de distribución, podemos montar un indicador. Entonces, uno con algunos indicadores lo que puede lograr es un cuadro de mando integral, pero para logística, donde uno le diga cómo me encuentro yo. Miremos los objetivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que pretenden los indicadores logísticos? Uno es medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores, ya sean nacionales o internacionales. ¿Qué otro objetivo quiere? Recuerden que nosotros hablábamos del costo-beneficio con respecto al cliente. Buscábamos la relación de las expectativas del cliente y que el cliente tuviera su producto a tiempo, con las condiciones correctas, y así mejorar un nivel de servicio. Recuerden el problema que nosotros tuvimos en el primer corte, el caso 1. ¿En qué se quería esmerar la empresa de pinturas? Decía, mire, yo quiero elevar mi nivel de servicio, pero la única forma de elevar mi nivel de servicio es tener más inventario. Pero si yo tengo más inventario, pues la velocidad de entrega va a ser más rápida, pero tiene otras consecuencias adicionales, que son las que toca tener en cuenta. Si yo muevo una variable, las otras van a estar interrelacionadas. Entonces, un objetivo, ¿cuál es? Competitividad. Otro objetivo, ¿cuál es? Satisfacer las expectativas del cliente. Otro objetivo, ¿cuál es? Que es muy importante, que eso sí nos impacta a todos en cualquier sector, que es mejorar el uso de los recursos y los activos asignados. Logística es optimizar los recursos que yo tengo.
y manejarlos de una manera eficiente. Listo. ¿Para qué también nos sirve? ¿Cuáles son los objetivos de logística, de los indicadores logísticos? Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. Entonces, ahí tenemos algunos objetivos ya. Entonces, las utilidades de los indicadores de gestión. Entonces, ¿para qué me sirven a mí los indicadores de gestión? ¿Cuáles vienen siendo las características? Entonces, tengo cuantificables, voy a contar ahí como cuantificables y agregables. Entonces, cuantificables. Estos indicadores tienen que expresarse de alguna manera, tienen que ser números o porcentajes y tienen que obedecer a una situación y a una utilización de cifras concretas. O si no, el indicador está mal construido. Consistentes se los dejo para que ustedes lo revisen y comparables. Agregables. Ese indicador debe generar acciones y decisiones que redunden en el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados. Si no es así, entonces no estamos haciendo nada. Sigamos para que nos rinda. Sí, miremos esto, miremoslo acá rápidamente. Entonces, los objetivos ya los tenemos medianamente claros. La utilidad de los indicadores de gestión ya lo tenemos medianamente claros. Las características también ya las hablamos. Los patrones acabamos de hablar dos. Ahora vamos a mirar el esquema de implantación de los indicadores. A ver, acá está. Listo. Para el caso de la logística solo se deben desarrollar indicadores para aquellas actividades o procesos relevantes al objeto logístico de la empresa. Para lo anterior se deben tener en cuenta los siguientes pasos. Entonces, identificar el proceso logístico a medir, conceptualizar cada paso, definir el objetivo del indicador y cada variable a medir, recolectar la información inherente al proceso, cuantificar las medidas y medir las variables, establecer el indicador a controlar, comparar el indicador global y el de la competencia interna, seguir y retroalimentar las mediciones periódicamente, mejorar continuamente el indicador, proyección y benchmarking internos. Ahora, aquí hay un tema que es interesante y es, por ejemplo, cuando se va a construir un indicador, ese indicador debe abarcar no la mayor cantidad de información posible, sino debe atacar realmente el sector que usted requiere. Por eso aquí estaba mostrando el esquema del sistema logístico. Entonces, tiende a confundirse los indicadores que son contables o los indicadores que son financieros sobre la gestión o el esquema del sistema logístico. Entonces, acá lo que dice es, listo, no intervenga en otras áreas que no le corresponden, pero usted sí use indicadores de esas áreas que a usted le afectan en la operación. Entonces, ahí es cuando uno piensa, por ejemplo, la prueba ácida que yo les hice de la clase pasada, que les contaba, un indicador interesante de la prueba ácida. Cuando uno hace la prueba ácida es quitarle los inventarios a una empresa y mirar qué tanta solvencia tiene y cómo está financieramente. Entonces, cuando uno habla de inventarios, uno inmediatamente relaciona y dice, ese puede ser un indicador logístico. Y dice, no, ese es indicador, pero para flujo, es muy diferente. Entonces, no todo lo que tenga que ver con inventarios quiere decir que me va a afectar a mí en mis indicadores, o yo los puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, si les digo a ustedes, hagan una prueba hacia el proyecto que ustedes tienen, y ustedes tienen los inventarios, me van a decir, no lo puedo hacer, porque me tocaría armar el balance, me tocaría armar el PG, me tocaría armar más cosas. Entonces, no lo podrían hacer. Pero sí podrán calcular rotación. Listo. ¿Dónde vamos? Acá. Ahora, hay unas fichas técnicas para los indicadores de gestión. ¿Qué sucede? Esas fichas técnicas tienen unos parámetros que eso los define cada empresa, no hay como un estándar, pero sí hay unas guías que le dicen, mire, ¿para qué sirve el indicador? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién es el responsable? ¿Quién lo controla? ¿Es un indicador corto, largo? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Es temporal? ¿Es para un proyecto? ¿Es un indicador que es permanente? Entonces, hay una ficha
que la idea es que uno empiece a organizarla y empiece a armarla para decir, este indicador se sostiene y se sustenta así. Ahora, vuelvo a lo mismo, hay muchos indicadores que ya están construidos. La idea también es que ustedes se logren inventar un indicador, pero inventarse un indicador pues tiene que cumplir todas las anteriores características para que sea válido. Por eso hay muchos indicadores que no miden nada. Entonces, miremoslo. Aquí vamos a ver algo muy sencillo, no nos vamos a complicar con formatos de ISO. Entonces, vamos a mirar este indicador. Este es el indicador de certificación de proveedores. Entonces, sistema de gestión de indicadores, el número del documento, se le pone un acrónimo, cuando se actualizó, a quién lo aplica, quién lo aprobó, el título del indicador, que es certificación de proveedores, la página de revisión. ¿Qué creen que mide ese indicador? ¿Y cuál puede ser la periodicidad? ¿Se fueron? Incluso ya hay más. Yo considero que la periodicidad de ese indicador, de acuerdo al nombre que dice certificación de proveedores, para mí. Sí, Yo un proveedor no lo voy a estar certificando cada semana o cada mes. Yo digo que podría ser o semestral o anualmente para, perfecto. para este indicador. ¿Y Para qué, ese indicador. y qué puede medir ese indicador? Yo creo que puede estar midiendo el cumplimiento digamos, si yo estoy certificado, puede estar midiendo el cumplimiento de los requisitos que me exige la norma a mí como ente certificado. Si ese proveedor me cumple, pues yo lo estoy evaluando cada año si está cumpliendo. Entonces, puede ser, podría Correcto. ser yo. No, no, perfecto. No, más o menos la tiene por ahí. Entonces, yo les contaba la clase pasada que hay una certificación que yo obtuve hace muchos años, que es la de Ocotés, que son materiales textiles que se pueden usar en bebés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es para yo poderme certificar, yo necesito que mis proveedores se encuentren certificados y de esa manera yo me certifico. O sea, que toda la cadena se encuentra bajo ese esquema y todos obtenemos la certificación y se vuelve algo de estatus y todo el cuento. Entonces, miremos este indicador, ¿qué pasa? Certificación de proveedores. Empezamos con la cosita que es el detalle de cada cosa. Entonces, ¿el objetivo cuál va a ser? Conocer y controlar la calidad de los proveedores. El objetivo específico, controlar la calidad de los proveedores y el nivel de integración de los mismos. La definición, número y porcentaje, miren, número de proveedores certificados y porcentajes de proveedores certificados. Si yo tengo 30 proveedores, ¿cuántos tengo certificados yo? Entonces yo debo tenerlos a ellos como advertencia que deben estar certificándose. Si tengo 100 proveedores, pues mes a mes yo voy evaluando cuántos están certificados ya y los voy descartando hasta que llegue al 100%. Ahora, ¿cuál es la periodicidad de este indicador? Dice, mire, yo lo calculo cada mes, no lo voy a hacer diario, no lo voy a hacer semanal, yo lo hago cada mes. Tengo 100 proveedores, este mes ¿cuántos son certificados? 20, el otro mes 20. Ahí lo vamos mirando. ¿Cómo se calcula? Listo. Va a ser igual a los proveedores certificados sobre el total de los proveedores. ¿Eso qué me dará a mí? Un porcentaje. Miremos qué más tiene. ¿Quién es el responsable de ese indicador? Entonces, el responsable por el cálculo viene siendo el jefe de compras. ¿Cuál es la fuente de información? Viene siendo dado por el departamento de cada compañía. Cada uno de ellos tiene que decirme, mira, aquí está la certificación. No es, yo estoy certificado, no, aquí está la certificación. Área que recibe el indicador. Entonces, en este caso, es el área administrativa, pero también tiene que decir cada cuánto lo recibe, de los primeros 5 días de cada mes. Ahí tiene que fijarse el indicador. Entonces, ¿por qué la administrativa? Porque se supone que lo que está haciendo es gestionar una certificación para él. Ya no es producción, ya no es logística, ya no es compras, es la administración. El impacto. Los costos de implantar los controles adicionales en la recepción de productos provenientes de proveedores no certificados. Y el riesgo de nivel de servicios inadecuados con implicaciones como devoluciones, costos de volver a realizar el pedido, retrasos en la producción, costos de inspecciones adicionales de calidad, pérdida de ventas.
Entonces, si mi proveedor no está certificado, pues a mí se me puede volver un lío porque yo le pido 100 y puede ser que él esté pesando y me llegue 80. Cuando yo entro a la producción para 100 y me llega 80, voy a tener cada rato cambios de producción. Entonces me va a obligar a tener más cambios de producción, parar las máquinas más veces. Si el producto no cumple con las especificaciones, yo me aseguro que esté certificado. Y ese es el impacto que me va a generar a mí. ¿Cómo es el indicador? Puede ser un indicador gráfico. ¿Usted sí lo ve? Sí, señor. Ok. Entonces, tienen proveedores certificados, los meses, cuántos proveedores tengo, cuántos proveedores son total. Entonces, el primer mes, 5 proveedores tengo yo. ¿Cuántos están? Perdón, 5 certificados. ¿Cuántos son? Total, 12. Ah, yo del 40%. Miremos a diciembre cómo ha sido la evolución. ¿Cuántos proveedores certificados? 14. ¿Cuántos tengo total? 18. Ah, voy al 78%. Listo. Es un gráfico del indicador. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Por el momento no. El tema es un poco ladrillo porque es práctico y es aplicado, pero esto tenemos que hacerlo. Entonces, digamos, miremos este. Este sí nos impacta un poco más. Duración del inventario. ¿Cuánto me está durando a mi inventario? Entonces, sistema de indicadores de gestión de duración de inventario. Entonces, volvemos a lo mismo. Documento, la última actualización, aplicable, aprobado, la página de la revisión. El objetivo, tiene que controlar la duración de los productos en el centro de distribución. El objetivo específico, controlar los días de inventario disponible de la mercancía almacenada en el centro de distribución. ¿Cómo se define? La proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último periodo. Indica cuántas veces duró el inventario que se tiene. Casi que el mismo nombre le dice a uno qué tiene que hacer y las variables se las va dando. La periodicidad lo calculó cada mes. El responsable es el encargado del manejo de los inventarios. La fuente de información, eso lo da a dar sistemas, pero eso debe entregarlo ventas, lo de alimenta ventas, y también almacén cuando le da el inventario cada mes. Área que recibe el indicador, otra vez la gestión administrativa. ¿Por qué? Porque desde ahí usted alcanza a ver 3 cosas. Usted ve cómo están rotando sus ventas con respecto al producto y el inventario que se está manejando. Entonces, si ahí usted puede tomar decisiones, si cambia el factor de ventas, disminuye esas ventas o cambia la composición del portafolio. Lo recibe entre los primeros 5 días del mes. El impacto. Aquí volvamos a lo que yo les decía a ustedes del ROI. El ROI le muestra a uno muchas cosas. Entonces, en ese indicador muestran demasiados recursos empleados en inventarios que pueden no tener una materialización inmediata y se están corriendo con el riesgo de sufrir, de ser perdido o sufrir obsolescencia. Entonces, a mí se me vuelve un lío tener un tipo de inventario de eso. ¿Cómo se calcula? Valor inventario final sobre las ventas promedio multiplicado por 30 días. Fácil, ¿no? Indicador gráfico. Entonces, tengo mis ventas promedio, tengo mi inventario final, tengo los meses para poderlo calcular porque es un indicador mensual y tengo el valor del indicador. Puedo tener lo gráfico, que es la duración del inventario. ¿Cuánto me dura el inventario acá? Me está durando 6 días, 6 días, 5 días. Listo. Indicadores. Ahora, ¿qué tipos de indicadores tenemos nosotros que nos puedan interesar desde el punto de vista de logística? Uno, certificación de proveedores, que ya lo miramos. Puede ser otro que sea calidad de los pedidos generados. Otro que sea el volumen de compras. El otro puede ser entregas perfectamente recibidas. Eso con respecto a quién? A indicadores de compra y abastecimiento. Indicadores de producción e inventarios, que vuelven y nos impactan. La capacidad utilizada de producción. En este curso, en logística, habitualmente yo incluyo mucho el tema de la capacidad de la empresa, de la capacidad operativa. Pero aquí no la tenemos. El rendimiento de la máquina. Vuelvo y pongo el rendimiento de la máquina por no sé por qué. La duración del inventario, la vejez del inventario, el valor económico del inventario, la exactitud de los inventarios. La exactitud del inventario, recuerden que les dice a ustedes, yo registro en mi plantilla o mi formato de mi sistema, veo que tengo inventario rojo y físicamente lo tengo amarillo. Entonces tengo un problema ahí.
El valor económico de los inventarios. En primer corte, nosotros hablábamos para hacer el cálculo de los inventarios, cuál me generaba mayor impacto a mí y dónde tomaba yo la decisión. Entonces, si yo tenía que ver el inventario valorizado o tenía que verlo por volumen. Entonces uno decía, ¿cuál de los dos yo debo usar? La respuesta correcta, ¿cuál era? Debe usar los dos, porque por volumen usted puede saber qué productos están generando más espacio o mayor rotación, pero cuando usted lo mira valorizado puede tener productos que son no de alto volumen, pero sí son muy costosos y le impacta a usted sus inventarios. Indicadores de almacenamiento y bodegaje. Costo de unidad almacenada, que ese es el que hemos molestado por todo lado, que les impactó harto en el segundo corte. Costos de unidad despachada. Ese costos de unidad despachada es lo del primer corte. Cuando hablábamos cuánto me cuesta a mí el desplazamiento de una unidad desde mi proveedor hasta mi planta y de mi planta una vez que he realizado el proceso de transformación, llevarlo a mi cliente. Les dije, ¿cuál es el costo unitario? Unidades separadas o despachadas por empleados. Costo del metro cuadrado. Es diferente al costo de unidad almacenada. Costo de despachos por empleado, que viene siendo algo como el picking. Nivel de cumplimiento de los despachos. Eso con respecto a almacenamiento y bodegaje. Indicadores de transporte y distribución. Costo del transporte versus la venta. Costo operativo por conductor. Comparativo de costo de transporte. Este se puede usar tanto como internamente en nuestra empresa o también cuando uno es una empresa de transporte. Entonces, si uno es una empresa de transporte, va a tener muchos más indicadores, pero estos son los básicos. Ahora viene este. Indicadores de costos y de servicio al cliente. Entonces, entregas perfectas, entregas a tiempo, entregas completas, documentación sin problemas. Esa documentación sin problemas parece algo chistoso, pero se vuelve un checklist de lo que yo debo entregarle al cliente. La lista de empaque, la factura pro forma, la factura, lo que debe llevar el camión para que no le detenga la mercancía, de que efectivamente las cajas que se están despachando tengan las etiquetas correctas, los pesos correctos, la información correcta. Costos logísticos versus las ventas. Costos logísticos versus la utilidad bruta. Costos de operación del centro de distribución versus las ventas. Ahora, indicadores de importaciones y exportaciones. Entonces, ¿cuánto me cuesta una unidad importada? ¿Cuánto me cuesta la unidad de exportación? ¿Por qué es importante esto? Cuando yo tengo materia prima y tengo producto terminado, estoy enlazando toda la cadena de suministro. Y a esa cadena se me empiezan a agregar unos valores para poder entender el negocio. Entonces, primer valor que se me genera es el transporte. Entonces, ¿cuánto me cuesta el desplazamiento de esos materiales? Segundo valor, ¿cuánto se me genera a mí el almacenamiento de ese producto? Y después, ¿cuánto me cuesta la importación y la exportación? Cuando engranamos todo eso, entendemos la realidad del negocio. Sabemos que la rentabilidad se vuelve un target que yo debo cumplir, que viene dado del cliente a lo que yo le vendo. Y la transformación del producto o de la materia prima viene de otro target. Entonces, cuando uno quiere analizar un negocio, más que hacer el presupuesto, más que poner las ventas, la inversión, más que poder todo eso, es entender la cadena de suministro, todo el supply chain, porque de esta manera en verdad podemos saber si un negocio puede ser viable o no es viable, porque con todos los cálculos que se realizan, aquí sí uno puede determinar si es rentable el negocio o me puede ir a pérdidas. Ahora bien, sigamos. En el libro que yo les digo a ustedes de indicadores de la gestión logística, indicadores, los KPI, esos Key Performance Indicator o Index, los indicadores claves del desempeño logístico, en la página 132, ustedes van a encontrar todos estos indicadores. Van a encontrar ya la formulación, qué es lo que mide, cada cuánto se mide, para que lo apliquen al proyecto.
Entonces, va a haber una pestaña en el proyecto que se llame KPI y aplican esos indicadores que les aparecen en la página 132 en adelante. Son como 3 paginitas, no son muchas. Si tienen dudas de algún indicador de esos, me dicen y lo revisamos. Sin embargo, esos indicadores se explican muy detalladamente, como yo les acabo de mostrar acá en los ejemplos, cuál es la ficha técnica, quién lo mide, quién es el responsable. ¿Listo? Sigamos. Ahora, ¿ustedes sí ven eso? No, profe, ya se ve como muy No, borroso. profe. Toca que le ponga un poquito más esa vaina. Listo. Ahora, por favor anoten esto. DFI. Miércoles, ¿qué se hizo? ¿Por qué se lo vamos a usar mucho nosotros? ¿Cómo reduzco? Ah, pues con la lupa. Distribución física internacional. Ese DFI nos va a seguir de aquí en adelante. Entonces, distribución física internacional. Entonces, vamos a mirar unos componentes básicos de esa distribución. Entonces, componentes básicos. Tenemos los costos, tenemos el tiempo, tenemos la calidad de servicio. De los costos que tenemos, ahí sí empezamos. Démoslo así ampliado. Tenemos los costos indirectos, que vienen siendo administrativos e inventarios. ¿Cuáles son los costos directos? El empaque, el embalaje, las unidades, unitarización, documentos, los manipulados, eso suena feo, la manipulación, el almacenaje. Esos son los costos directos que nosotros tenemos acá, que los hemos venido desglosando de una manera ardua. Tiempo, la duración, las interfaces, el tiempo de tránsito. Tiempo de tránsito está dado cuánto se demora una mercancía en llegar o el tiempo de entrega. Entonces, yo les he dado unos ejemplos a ustedes. Si yo traigo un material desde Estados Unidos y lo traigo a Colombia, recuerden que siempre sale de un puerto. El tiempo de tránsito de Estados Unidos a Colombia son 2 semanas. Más tiempo de aduanas en ambos países es una semana más. O sea que ya vamos en 3 semanas. Más el transporte interno de Colombia y el transporte interno del otro país, pongámosle otra semana más. O sea que el producto, una vez es despachado desde Estados Unidos a Colombia, se demora 4 semanas. Si yo lo pongo desde Europa, tengo que agregarle 2 semanas más, serían 6 semanas. Y si lo pongo desde China, tengo que agregarle 4 semanas más. Ah, no, mentira. 4, 6 semanas. Sí, tengo que agregarle 4 semanas más. O sea que se me demora 10 semanas desde China. Ahí están los principales. Estados Unidos, Europa y China. O Asia. Entonces, con esos tiempos de entrega y tiempos de tránsito, ya uno calcula cuál va a ser la calidad del servicio al cliente. Calidad de servicios. Confiabilidad, competencia, complementación, efectividad, eficiencia, la frecuencia, la imagen, el riesgo y la rapidez. Recuerden que la calidad de los servicios está dada por la flexibilidad de esa empresa, la flexibilidad de tener el soporte para poder responderle al cliente. Sigamos. Ahora, tengan en cuenta una cosa, que de pronto ¿qué? No lo han visto ustedes. Fíjense que yo siempre, en mis diapositivas, yo hago la citación APA. Cuando ustedes hagan de sus diapositivas de la investigación, hagan la citación de dónde tomaron las cosas. Siempre, no dejen eso por fuera. Listo, entonces vamos a ver unos componentes de lo que es la logística. Tenemos, por ejemplo, la carga. Entonces tenemos que definir qué es la carga.
el conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. Entonces, casi que la forma de realizar lo que sea rápida y efectiva, ¿cuál es? Muchachos, el pallet, los pallets. Listo. La persona a cargo del DFI en una empresa comienza todo el proceso de conformación de la cadena con el estudio de la carga que se va a transportar. Para eso tiene que desarrollarse en 3 etapas. Entonces, voy a dejar las etapas para la próxima clase y quiero mostrarles las unidades de carga. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la caja de cartón. Ya las conocemos. Cajas de cartón. Después, ¿qué tenemos? Los embalajes en madera. Luego tenemos algunos de los compañeros, pues tienen que desplazar su material en sacos, o lo que nosotros conocemos acá como los bultos. Hay otro acá, que un compañero de ustedes no lo mencionaban, que eran los sacos jumbos, o los big bag. ¿Que para qué son? Para gránulos. Hay un compañero de ustedes que está trabajando el tema de café. Entonces él decía, me toca transportarlo en los big bag. Aquí están. No todos de ustedes los conocen porque pues no lo han investigado. Otros, ¿cuáles son? Las garrafas o los toms. Y listo. Muchachos, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento. Profe, de las que mostraba allí, esas son como las que más se necesitan para las exportaciones, o sea, las estandarizadas, por decir así. Faltan más cositas. Tenemos que ver contenedores. Sí, nos toca ver más cositas. Pero habitualmente esas son las que más se usan. Incluso, pues a mí no, en este momento a mí no se me ocurre otro tipo de material para Las poderlo que hacer. son como unos barriles de que echa como aceite, no sé cómo se llaman Sí, esas. los toms, los toms. Sí, toms se llaman, pero esos están clasificados como, ya le digo cómo están clasificados esos, como canecas. Están clasificados como las garrafas, sino que aquí se ven pequeñitos, pero aplican exactamente igual. Entonces, ¿en qué son? Son en vidrio, cerámica, para amortiguar y habitualmente transportan líquidos. Esos son unas canecas o son toms, que ahí transportan aceite, transportan no sé qué otro tipo de productos, pues ácidos, pero no. El thinner también lo transportan en El esos tipos thinner, el toms, de canecas. que son canecas grandes, por ejemplo, la glucosa para los dulces, cuando las importan las traen así. Entonces, hasta ahí voy a hacer una pausa porque acá hay un tema y es un tema pues que, que viene y se pone más complejo. Entonces quiero parar ahí y quiero mostrarles otra cosa. Entonces, venga, a ver, voy a cerrar esto acá un segundito. Your presenting, stop presenting. Y me voy para acá. Entonces, ¿ustedes ven mi pantalla? No, señor. No, nada, profe. No, señor. Espera, a ver, pantalla completa. Verán, ver acá, pantalla completa. ¿Ahí? Sí, ahí sí, claro. Sí, ahora sí. Listo, entonces, vamos a ir acá a la página de nosotros, porque hay 2 cosas que quiero que ustedes vayan revisando. Entonces, en la página de nosotros, lo mismo de siempre. Encuentran esto, encuentran lo otro. ¿Qué es esto? Estas son las respuestas del parcial. Material. Y en material, ustedes encuentran, creo que centros de distribución. No, eso no es. Eso fue lo que vimos en el segundo corte, centros de distribución, casi que todo. Práctica en Excel. Aquí está lo que estamos trabajando en Excel para que lo descarguen. Gerencia de inventarios. Sí. Está aquí en gerencia de inventarios y planeación de la producción. Entonces, estos son folletos que en su momento, hace muchos años,
me los compartió un compañero. Yo no sé si, yo creo que eso se encuentra en la red, pero pues yo como soy, ya tengo mis años, me da miedo perderlos, entonces los guardo acá. Entonces, ¿qué le muestra a uno estos de TCC? Que le muestran algo que es bien, como que bien bonito. Ocultar. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Acá. Entonces, le dice a uno, bueno, tipología de vehículos de carga en la Unión Europea, que son muy parecidos a los que tenemos acá. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones permitidas? De 4 metros, porque son los puentes, el ancho es de 2,55, camiones, si son largos, el tren de carretera, el vehículo articulado. Aquí una persona que trabaja con el tema de carrocerías, un muy buen amigo, me estaba comentando que aquí se compran los cabezotes de los camiones, de los trailers. Y cuando se mandan a hacer las carrocerías, ¿usted qué es lo que quiere? Usted lo que quiere es lograr enviar la mayor cantidad de producto en un transporte, en un viaje. Entonces, ¿qué hacen los carroceros? Lo que hacen es ampliar las dimensiones permitidas para que ellos puedan cargar más mercancía, lo que está prohibido. Entonces, tengan en cuenta eso, porque algún día de pronto se les ofrece comprarse un vehículo o hacer algún dimensionamiento o mandar una mercancía, y si no cumple con la reglamentación, hay una sanción. Y aquí hay mucho vehículo que transita así. Entonces tengan en cuenta eso, que esa información que me dio ese personaje fue información pues bien interesante. Entonces aquí dice las dimensiones permitidas. Dice que es una tractora de 2 ejes con suspensión similar. Bueno, ya aparece. Entonces llega y le muestra acá un gráfico 3, que es el que a mí me gusta. Entonces le dice, mira, aquí tiene usted un camión con 2 ejes, 3 ejes. ¿Cuánto es de largo? 13 metros, 15 metros, 21 metros. ¿Qué puede usted usar ahí? 33 Europallets, 38 Europallets. ¿Cuál es la agresividad relativa? Entonces, ese es un tema de transporte de vehículos. Miremos los aviones. Entonces llega y le dice, mire, el 737 cuando es de carga, ¿cuánto usted puede cargar? Entonces, si la zona de carga se encuentra en la parte delantera, le puede meter, creo que son 5, si son 5 toneladas total, 2,500 adelante, 2,500 atrás, aproximado. El 767, cuando es de carga, también usted tiene por dónde se carga y cuánto puede usted cargar ahí, en los aviones de TCC. Y este 3, 767, es un 763. Entonces aquí tenemos los aviones de carga. Este es el que me parece espectacular, que yo les contaba a ustedes el tema de los contenedores. Entonces, ¿cuánto carga un contenedor? ¿Y cuáles son las medidas? Entonces llega y le dice a uno, bueno, ¿cuáles son las partes de un buque? ¿Cuáles son las partes de un buque? Entonces dice, el noveno, ¿qué es? El noveno es el casco. ¿Dónde se encuentra el casco? ¿Dónde ven el casco, muchachos? No es toda la parte exterior del... Correcto, es toda la parte que está acá, toda la parte que la rodea es el casco. Entonces, 7, vamos por el timón, la que hace que gire el buque. Entonces, miremos el 1. ¿El 1 qué es? El puente, aquí es donde se está viendo todo esto. El 3 es la grúa. ¿La grúa qué es? La grúa es la que se mueve, coge el contenedor y los va ubicando por lado y lado. Bonito, ¿no? Una cosa chévere. Ahora miremos cuánto le cabe a esto. Entonces llega y dice, mire, los primeros buques les cabían 6 contenedores o le caben 4 contenedores de High-Q, los 8 o 10 contenedores. ¿De cuánto es? Es de 210 por 20 por 10 metros. Listo. ¿Cuánto le cabe a esto? Le cabe de 500 a 800 TU. Ahora, ¿qué es TU? Existen 4 generaciones de buques cuyas capacidades van de menos 1000 TUs a 5000 TUs. TUs es una sigla que se usa cuando se está hablando de más de 1000 contenedores. Entonces miremos qué tipos de buques tenemos y cuánto le caben. Entonces los Panamás. Los Panamás de 3.400 a 4.500 contenedores, y le dice usted cuánto es, 250 por 32 metros por 12 metros de alto. Los Post-Panamá le caben de 6.000 a 8.000 contenedores. Los nuevos Panamá le caben 12.500 contenedores. Los Post-Panamá, los Post-New Pass Panamá, son 18.000 TU.
Entonces, para que ustedes se hagan una idea, ¿qué les puede servir a ustedes para transportar la mercancía que necesitan? Digamos, mirando, estos son los de TCC. Creo que no tengo más de TCC. Entonces, ahí tenemos algunos tipos de lo que son transportes. Tenemos el marítimo, tenemos el aéreo y tenemos el terrestre. ¿Qué es lo que vamos a continuar en la próxima clase para poderlo engranar con los tipos de embalajes que tenemos, los que estamos viendo ahora, la estiva, la caja, el TOMS? ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? ¿Cómo van? Por el momento no, profe. ¿Sí? El tema se vuelve ya un poco más denso. El tema ya se empieza a poner más denso, pero no se asusten que el tema no es que esté denso, pero pues ustedes van a ir aplicando las cosas. O sea, no se van a dejar colgar y lo van añadiendo al proyecto y van armando las cosas con calma, no se van a dejar colgar. Y listo. Entonces, la próxima clase iniciamos mirando el tema de transporte y empezamos a meternos en verdad qué es el transporte marítimo, el terrestre, el aéreo. Miren esas guías de TCC, entiendan cuando yo les hablo de contenedores, investiguen qué es el TU, a qué hace referencia el TU, porque así como nosotros tenemos el kilobyte, el mega, los teras, así también funciona el tema de contenedores. Entonces uno tiene que tener claro qué es eso. Entonces, por favor, investiguen qué son los TU, qué son 5.000 TU, 10.000 TU, 18.000 TU y qué dimensiones es eso. Recuerden que la primera clase yo les hacía un ejemplo, era la universidad en cuántos contenedores se podría meter. Y uno dice, pues que en 2 buques lo puede meter, pero en 2 buques ¿de qué tamaño? Listo, muchachos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, maestro, todo claro, gracias. Ahora, antes de que se me olvide, acá en material está lo de KPI. Está por acá. Acá. Es este rojito que está acá. Ahí está lo de KPI. Pues van y van consultando y van agregando los indicadores. ¿Qué les sugiero a ustedes? Primero custodian todos los indicadores, formúlenlos y después empiezan a mirar dónde está la información. Entonces, muchachos, los dejo, les deseo feliz noche y hay trabajo para realizar. Listo, profe, gracias. Vale, que esté Señor. muy bien. Gracias. Gracias, profe.